¿Qué tal, mis bros and sis? Ahí estamos de nuevo conectándonos por acá. Parece que fue ayer que nos conectamos por última vez. Ya, broma, chiste malo. Sí, por supuesto que ayer estuvimos conectados cantidad de tiempo aquí. Saludando a todos. A ver, ¿quién tengo por ahí? Lázaro, Gorso, como siempre por ahí. Yurisma, Betsy, Gaviria, Songoro, Sebastián, Milagros, Héctor, mi amigo, ¿cómo estás? Germán, Lorena, Edson, otro Edgar, el otro Edgar, Julián Rodríguez, Ricardo de la Vega, Wenceslao, ¿cómo está mi amigo? Bendecido ahí desde Puerto Rico, sobre una casa de frío en Texas ahora, bueno, bueno, aquí hace un frío terrible en Miami, imagínate, ¿sabes cómo es aquí? Aquí en la oficina, quiero decir, allá afuera está muy lindo, acabo de salir y quería como quedarme, no quería regresar. Pero bueno, Dani por ahí también, Sebastián, Fabián, bueno, todo el mundo, todos los Fabián, ay, varios Fabián, es que estoy leyendo mal yo. Primitivo también de San Diego. Ya ahorita voy a tener que poner el delay mode porque este canal está creciendo tan rápido que ya como que no me da tiempo a saludarlos a todos. Pero bueno, gente, estamos aquí, ya aquí listos para el discurso de la Reserva Federal y el anuncio de los intereses. Como pueden ver aquí, hubo un aumento de 20 basis points. Déjenme saber, yo le bajé el volumen por el momento hasta que venga el discurso de Jerome Powell a las 2:30, que lo vamos a ir medio traduciendo en vivo aquí. Hola desde Mallorca, dice mi amiga Oxana. Qué bien. Saludos, Mania, Madeleine, a Lázaro, que es uno por ahí. Pero bueno, como pudieron ver, estamos viendo los aumentos de punto 25, lo que es bastante bueno para el mercado. Ahora mismo el SP500 está reaccionando de manera positiva después de que pues, hubo una caidita ahí. Pero bueno, recuérdense que ahora es que viene Jerón y va a dar un poco más de detalles. Pero bueno, parece que lo que habíamos hablado sobre la posibilidad de punto 50, pues al final no pasó y el mercado está ahora levantando luego un poquito luego de haberse caído casi hasta los 402. Yo aproveché la caída esa para salirme del put que tenía, porque teníamos un put en el SPY y por supuesto ahí los forward 2 cogí ganancias y ahora estoy esperando a Jerome aquí sentadito. Pero bueno, déjenme saber si se ve, si escucha bien. Por el momento le bajé el volumen al televisor, bueno, al canal aquí de Bloomberg que estamos mirando aquí, solamente para darles un comentario, saludar, responder cualquier pregunta que tengamos, eh, e ir haciendo un poco de análisis en lo que va y viene. Pero bueno, como vemos aquí, tuvimos un anuncio de 0.25%, acaba de salir, fresquecito. Desde Memphis dice que se une Carlos, Pedro de Guatemala. Si estás por ahí, déjame saber, déjame un saludito y gente, recuérdense siempre tirar ese like para acá que nos ayuda mucho y compartir el video, compartan el video para todo el que le interese todos estos temas, pueden compartirlo en cualquiera de sus redes sociales para pues, ayudarnos también un poquito a llegar a más personas y al mismo tiempo que se enteren con nosotros aquí de que estamos haciendo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué les pareció? Punto 25% es el anuncio, ya salió oficial. Ahora viene la conferencia de Jerome Powell a las 2:30. La vamos a estar aquí comentando en vivo. A medida que Jerome va hablando, voy a hacer mi mejor intento por traducir de la mejor manera todo lo que está diciendo, así nos enteramos de cómo está, cómo le va a la economía. Voy a tomar un poquito de agua. Aquí estamos viendo a esta señora que se hizo un trabajo en la nariz muy bueno, ¿cierto? Déjame complementarlo. Está muy lindo el nose job que se hizo, pero parece una escultura egipcia. Y nos está hablando un poquito, bueno, de cómo se está comportando la Reserva Federal y, bueno, el porcentaje de aumento que, como pueden ver ahí, fue de 0.25. ¿Qué les pareció? Estamos contentos al final, eso es lo que queríamos, no queríamos sorpresita, el mercado está echando para arriba muy bien ahora, 405 on breaking, pero yo todavía no me siento cómodo como para tomar posiciones ahí, tenemos que esperar, por supuesto, la Reserva Federal que viene ahora, Jerome Powell, y nos va a dar algunos ¿se escucha muy fuerte el televisor? Oscar, me dijiste, bájale un cambio, ¿qué significa eso, brother? Se escucha muy fuerte el televisor, lo bajo un poco más, ahí está bien. Hay que hacer un chiste malo, claro que sí, por eso hay que más que ahora, que felicidad, como todo está subiendo. Ahora sí, bueno, ya todos estemos viendo subir, pero recuerden que la volatilidad es muy normal en los mercados por estas épocas.
Ya yo, mira, esa caída de los 402.69, me la agarré ahí y dije, bueno, voy saliendo antes de que venga lo bueno. Igual hoy cerré como medio flojo. Eh, no he visto, pero creo que con el put quedé prácticamente con como $100 abajo, algo así, no, fue como casi break even. Pero bueno, el mercado está empujando para la luna, por lo que estoy mirando, estamos mirando 405,90. ¿Se escucha bien? ¿El TV está bien? Ok, no me confunda, ¿verdad? No me confunda. Lo tengo al 20% porque, bueno, ahora todavía están hablando, que la señora dé su opinión y eso, al final es que nos importa y nos interesa el tío Powell. Pero bueno, voy a hacer una prueba de audio, porque acuérdense que yo soy medio nuevo con esto de las transmisiones, viendo cosas al mismo tiempo y eso, la vez pasada, la vez pasada, la que terminé. Es que esta gente del televisor, estos personajes del televisor, es que tienen tela para cortar, bro. Mira este, Dios mío, santo padre, ¿qué es esto? Mata a este, brother. Así me veo en los 50, voy a tirar los bow tie, eso. Y aquel que le pusieron la luz aquí en la carpa, es que yo no entiendo, bro. Michael Gapen, mira, no, Bank of America, Head of US Economics, fancy. Ah, a Michael le acabaron con él, le metieron una luz aquí en la carpa o sea, eso, digo, voy a tener que llamar a Bank of America y ofrecer mis servicios de streaming. Parece que está en la calle. Y más que el tipo no tiene ni pelo, o sea, en el de eso de la calva le pusieron la luz. ¡Pah! Una sola luz. Dale, Michael, ponte ahí. ¡Pua! Ya va, parece un nido lo que tiene de río. Ahorita sale un pollito. Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias. Punto 25%, ¿qué creen? Vamos a ver, dice. Buenas noticias ya están dadas. Vamos a ver que si Jerome Powell nos da un poco de pesimismo, pero bueno, ya las buenas noticias están just in 0.25%. Um, Not bad, not bad at all. Really easy going market. Estamos teniendo un mercado bastante positivo. Esto sí nos debería dar el rally ya al cambio de tendencia alcista. Ya a partir de aquí sí deberíamos empezar a considerar ya un mercado un poco más alcista, bueno, más de lo que hemos visto hasta ahora. Esto nos puede dar la fortaleza para el siguiente nivel más arriba, pero todavía con Jerome Powell y todo el día de hoy podemos ver volatilidad, hoy y mañana podemos ver volatilidad, pero eventualmente el mercado debería estar metiéndose ya en los 412 más o menos, ya que lo que va hablando este señor aquí y viene Jerome Powell, que va a venir más o menos como en 15 minutos, voy a mostrarles otra cosa. Vamos a chequear aquí cómo lo juego en el market. Voy a mostrarles lo que estoy viendo aquí con el SPY. Y ahora sí todo se fue para arriba, ¿eh? Sí, ahora long, todo, everything. Amazon, Apple, todo long, todo ahora mismo está subiendo. Pero un ímpetu fuerte igual. We are heading in the right direction. Um, in the right direction. Ese portafolio a largo plazo está, pero ya bien. Déjame ver si les muestro aquí una gráfica para ver otra cosa. A ver, aquí les voy a mostrar a Bookmap. Un segundito. Déjenme bregar con el Windows 11, que ya lo conozco. En lo que viene Jerome Powell, voy a hacer otra cosa. Ahora sí, la logré, eso es, ahora. Pero bueno, aquí lo estamos viendo, el accumulation
as it happens, un montón de volumen ahí. Ahora el mercado empezando a chocar ahí con big selling pressure. Eso es un unbalance of the selling side, ah, ya refrescando un poco. Ojo con la volatilidad, todavía podemos ver esto. Esto puede ser parte del tema hoy, pero vamos a esperar a ver qué dice Jerome Powell. Si tienen alguna pregunta por ahí, con gusto los de eso. Voy pasando a saludar a quien se me quedó por donde me había quedado. Roberto, Abner, por ahí, saludos a Fermín, a Oxana desde Mallorca, a Osmani, quien se me había quedado, Madeline, bueno, ya creo que eso lo habíamos mencionado, a Carlos de Memphis, ya habíamos mencionado, sí, me quedé por aquí por Oscar para abajo. ¿Quién más está por ahí? Tienen un saludo, si son nuevos por acá, bienvenidos, no se olviden de dejar el like y ayúdenme a compartir el video, tenemos bastantes personas conectadas, vamos a empezar ya en unos minutos. Estamos viendo Bookmap, una aplicación que uso para day trading que me permite ver la acumulación y la distribución y hace como un escáner del mercado. Eh, Así que para los que se están preguntando qué cosa es ese gráfico tan raro que está mirando Frank ahí, es una plataforma de análisis y negociación, pues ahí dándole un notch ahí a nuestros amigos de Bookmap, que la verdad que me han hecho una diferencia bastante buena en las operaciones y me ha gustado mucho el software, me ha gustado mucho la verdad. Estoy como medio enamorado del software. Yo ahora, hoy yo no, o sea, todo lo que vamos a hablar hoy es de day trading, ¿ok? Pero bueno, si me están preguntando a largo plazo, yo soy más holder de metas o me gusta la pregunta, recomiendo Meta para un call. Yo pienso que Meta eh, tiene mucha posibilidad de seguir subiendo, pero hoy tiene los earnings. Yo no agarraría un call en Meta antes de los earnings, no con Meta, así de cualquier acción menos Meta, la verdad, honestamente, si quieren que les diga lo que verdaderamente pienso. Igual con ese empuje que se acaba de dar, ahora mismo todo está empujando porque no, ya la Reserva Federal nos dio las buenas noticias. Meta tiene, como pueden ver, algunos compradores ahí en los 51 y más arriba los 52. Tenemos orden de compra donde está mayor cantidad de acumulación en los 155, en los 160. Ahí es donde está la mayor cantidad acumulada. Yo pienso que Meta, y ahora mismo con esta decisión de la Reserva Federal, ya todo debería empezar a levantar un poco y para empezar a ir para arriba. So, call de Meta ante los earnings, claro, no. Es que yo por lo menos no, pero sí, yo voy a tomar un call antes de los earnings de una empresa, tengo que estar bastante seguro de que no me van a decepcionar. Recuérdense, todo se extiende para arriba. Este portafolio, este portafolio a largo plazo está sonriendo hoy, me agrada mucho, me agrada muchísimo verlo, me ha empujado, pero me está mandando un mensaje, un segundito. Este portafolio, ok. Vamos súper bien. Ahí estamos viendo a Meta. También Amazon dice que está subiendo, dicen que Amazon está subiendo. Bueno, ahora empezó a retroceder un poco. Ojo con la volatilidad. Amazon tiene muchísimos compradores esperando esta zona de los $101 con 80. Ahí estamos viendo la accumulation. Y bueno, where's the point of control here? Let me see. Un buen chat tiene Amazon ahí para comprar un call en ese pullback ahora, después que termine de hablar Powell, sorry. Pero bueno, seguimos mirando y monitoreando el S&P. Amazon está haciendo pullback. That's a good,
Es es un buen trade de aquí a los 104 en Amazon. Vamos a ver si se nos da desde ahí. That's a good trade. It's a good trade. Like liquidity getting off here. Tienes aquí el support más grande en los 101.80, pero you have all this structure. I think the buyers will come in. No hay compradores. Ahora todo el mundo está esperando todo el mundo está esperando el concierto ahora mismo. Pero creo que con la noticia y con la ayuda del tío Powell, Amazon se nos puede meter sobre los 105 hoy. A pesar de que ya hoy la ha metido bien desde abajo. Estábamos conversando sobre Amazon en la mañana hoy. Dio bastante pues, del área 101.80, que yo le había dicho a alguien del grupo hoy que de ahí, pero está un poco volátil, así fue el precio. Había que esperar, este es el momento. Pero vamos a esperar por Powell a ver qué dice. Recuerden que con Powell siempre hay su volatilidad y su price manipulation también, pero that's a good trade hasta que 104. Aquí fíjense que ya empezó a acumular ahí un poquito, vamos a ver. Vamos a checarlo aquí en live, ¿no? Pero es a good trade hasta aquí, miren dónde está acumulado los vendedores ahí, pero creo que su se lo come. Donde tengo más arriba hasta los 105. So really hoy Amazon se puede meter en ese nivel de los 105 con un buen push. Vamos a ver si Powell nos ayuda con eso. Pushing real good. Vamos a ver un poquito más cerca para que ustedes vean un poco más cerquita cómo se está viendo. All these orders are coming in. And where the liquidity is. Están hablando ahora justamente de Amazon en Bloomberg, ¿lo escuchan? Dice que por el frío, mano, y aquí en Miami no hay frío. ¿Será que yo tengo frío porque hoy metí el aire aquí pero sí, hablando aquí, Amazon se está yendo para arriba, sí. Venga, eso es, sabor, felicidad. Saludos a David de México, a Alexis que se une por ahí, que si no estoy equivocado creo que es de Puerto Rico. Buenas tardes, muchas gracias por toda tu ayuda. Gracias, Juan, bienvenido. Estamos esperando el discurso de Powell, quedan 10 minuticos nada más. 10 minutos nada más, aquí mirando el Amazon Trade to 104. There you go, that's the push right there. That is the push right there. No liquidity on top, so tenemos open room hasta los 104. That's the push right there. We can definitely, could have definitely taken the trade. Pero no, ya hoy, ya con las manos en la masa. Salí hasta medio jodido hoy, para colmo, un día que podía haber terminado bastante bueno, man. Pero bueno, así es el trading. Ahí está el point of control, which is la mayor cantidad de volumen en Amazon se ha negociado en este nivel de precio hoy, so ese es como el point of control. Es otro indicador de volumen, ¿verdad? Del volume profile, similar al VWAP, que yo le he hecho algunos videos, pero es diferente porque lo que el point of control, que esta línea azul nos dice, es básicamente donde se ha negociado la mayor cantidad de precio y usualmente funciona como una área de resistencia. Eso tenemos que tener en cuenta eso. Fíjense que Amazon chocó ahí, está dando una vueltecita. Pero creo que va para acá arriba hoy. Hoy debería todo subir. Vamos a ver cómo nos da las noticias. ¿Cómo están ustedes? Amigos, sí, Argo, esta se llama Bookmap, es una plataforma para day trading que te permite visualizar solamente las órdenes, el orden flujo del mercado, sino también el volumen y te pone de manera visual dónde se meten los compradores, los vendedores. Es muy bueno para hacer day trading, o sea, para intradía, y se funciona hasta en microsegundos. O sea, tú literal puedes ver las órdenes que están entrando en el mercado en tiempo real. Aquí lo estamos viendo en tiempo real en microsegundos. Miren para acá abajo el microsegundos. Estamos entrando en las órdenes en el ASK, lo ponemos un poquito más grande, pueden visualizarlo. Orders, orders. So where the volume is coming in, ahí lo pueden ver también. Es
la microstructure. So te ayuda muchísimo, es real-time data. Vamos a ver si se calienta este market. Ahora mismo yo no cuento con nada porque de nuevo todavía estamos esperando el discurso de Jerome Powell. Ya en unos minutos vamos a ir para allá para ver el discurso. Quiero hacer una prueba de audio, ¿ok? ¿Me ayudan con una prueba de audio? Tírenme un like ahí si me van a ayudar. Vamos a hacer una prueba de audio. Voy a subir el volumen del televisor un momento. Díganme si se escucha y dónde es el volumen donde me pueden escuchar a mí y al televisor al mismo tiempo. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. ¿Ustedes escuchan bien el televisor y me escuchan a mí bien a ese volumen? ¿O lo alzamos un poco más? Beautiful people de Spanglish Straits. No se escucha el televisor. Claro que no se escucha el televisor porque no lo estoy mostrando. Deme un segundito. Sobre, mala mía. Mala mía. Esa fue mala mía total mía, total. Pero me bajé una buenísima. Let's go to the TV now. Working through the hangover of Ahí zero está. rates. ¿Cómo lo ven? It feels to us that there's a lot of good news that's still being priced ¿Escucha? into the equity ¿Mucho? markets. ¿Poco? I mean, when we look at our Vanguard Bien, me capital escuchan markets a mí model, y al you know, televisor our al mismo projected tiempo. returns Quiero over ir the next regulando el decade volumen for antes de U.S. que equities is Jay somewhere in the Powell range of hable. about 5.5%. When you look at U.S. bonds, our expected returns over the next decade is about 4.5%. And there's a Perfecto. clear difference when it comes to volatility Bien. between those two sectors, with bonds having about a third of the volatility that you'd find in the equity market. So, you know, for como de rock, pero con risk-adjusted anemia. basis, bonds look really No sé attractive cómo se llama. for investors. But what we'd say is Pero that este de making rock sure con that you have anemia. balance and diversification in your señor que está portfolio is hablando going to be ahora. critically important. And bonds are going to serve a much greater role providing diversification benefits than Por they aquí have estamos over the viendo, last gracias number of years, a just given Bloomberg, that el rates were mercado so moviéndose fast. también. Greg, Tío, let's así que nail you vamos a down on dejarlo this. In a treasury así. market, we've Vamos a heard darle a un few poco el times volumen. Si es that it's verdad, the si year hace of falta fixed bajar un poco income, el the year of televisor. bonds. Is there any Vamos way a that verlo could go aquí. A wrong ver, in a treasury dígame ahí. ¿Se market? escucha What would that bien? look like? The Ah, thing un that could go toquecito wrong me here, dijeron por Jonathan, ahí. and I appreciate the question, is really whether or not inflation ends up Ok, being unhinged ya lo and bajamos. ends up not ¿Mejor coming o down lo the way bajo un we poco más? forecast. Now, if we got into a place where inflation was really elevated at 4 or 5%, Ahora, it al wouldn't final come yo lo down to voy a that 3 or traducir. 2% over Entonces, time. That would be problematic to the bond market. Gracias, Greg Davis there, Lorena. Vanguard. Greg, this was wonderful to catch up with you, sir. Again, it has been too long. Thank you very Aún much. está alto. Your equity Ok, market then down vamos a darle about un poco más. 0.4% on the S&P 500. Your bond Ahí está market bien. selling off a little bit at the front end. So yields higher on a 2-year by 3 basis points to 423. On a 10-year down 2 basis ¿Cómo lo ven points ahí? to 348. ¿Sigue 2-year yield alto? higher, 10-year yield lower. That means the difference between the two gets wider. The curve a little bit more inverted, negative 74. The difference between the two, that widens by about 5 basis points, actually. So that's the price action in the bond market. If you are just ¿Sigue tuning alto in, o about no sigue 25 alto? minutes ago, the Federal Sigue Reserve alto. hiking interest rates 25 basis points. There was a big fascination, alto. obsession almost with the statement and whether this phrase ongoing increases would remain claro. in the statement. Tom, it did. The committee anticipates that ongoing increases in the target range A ver will be aquí. appropriate, but how much further are they going to go? Ahí está And bien. that's the mystery for the rest of this year as the gap between the Federal Reserve and this Ahora, market ¿cómo se escucha? persists. ¿Bien o no? Maybe it's the mystery of the press conference. I love what Chris Lowe writes up at FHN is this is, it's an important statement and all that, and the story's driven forward. But this press O conference sea, ahora mismo como lo becomes where tengo, me every pueden nuance escuchar of a it mí. really matters Está because I didn't bastante get más much out of fuerte the que mi statement. voz. So to me, No real change. Ok, this time. vamos a hacer the otra press prueba. conference coming No up, debería. possibly with McKee's rude questions, debería. plural, As will always. be, as always, will be, it could be market moving. Lisa and I have discussed this through today. In fact, debería. we all have over the last couple of weeks. A We ver. know in this news conference, Okay. which starts in about 4 minutes, the chairman is going to be asked about the easing of No financial debería conditions. We had a escucharse. conversation with Rich Clarida, the former Fed vice chair, about 30 minutes ago and asked him how the chairman would tackle that question. I have to say, he was pretty nuanced about it. debería Lisa, we didn't say you'd get escucharse. this full emphatic pushback by the Fed chair. Now, let's assume you do get one, though. This is Let's say weird. he pushes back. The mystery to me is how the market responds to it. Especially because they didn't raise rates Bueno, by déjame 50 bajarlo basis points. entonces en el YouTube, entonces mejor. A ver.
They could have gone ver. 50. They didn't. And that's what markets are responding to. If they do a full-throated Ok, ahora pushback for como... markets, why didn't they then go 50? We're watching what they do. No, o sea, not yo what they estoy say. poniendo And incluso en mi clearly, they've monitor, been stepping down over the el last monitor couple of de audio, meetings. me escucho yo mucho Absolutely, más but alto watch que el what they televisor. do is they're going to ¿Ahora look se at the escucha mejor? data, and it's the first time we've really talked Perfecto. about it. I'm sorry, one inflation Muy report, bien, ahora sí, another lo estamos logrando. inflation Ahora sí. report, a third inflation report, and that gets you out to Se February demora, 14th. se demora. Es And como, I'm es sorry, it could be a complete change. como Oh, for jobs, so we don't, demorón you know, do I el look nene. at ADP today as a legitimate number? No, I can't. Bien, No, I ahora, could be wrong. Are JOLTS legitimate? ahora Well, I sí. think that JOLTs, too. yeah, I think JOLTs are more. Bueno, ahora que termine de hablar more el proven coronel than Sanders de There is clearly a KFC, tug of war right ya now viene Jerome between the Powell, soft así que data, survey prepárense. data, and what we're seeing in the labour market with claims. And I think today, the data so far we've had today really No se captures parece al that from coronel earlier this Sanders, morning. The fact you've el got an bow tie. ISM factory activity reading, the weakest since May Está haciendo 2020, el and if you take BTC. out the pandemic, it's the weakest since 09. That sounds absolutely Jerome dreadful. está And you cogiendo ask unos yourself, calls just en on el that basis, SPY on o that unos data point puts. ¿Qué alone, creen why on ustedes? earth ¿Está is the cogiendo Federal Reserve calls o hiking puts, interest rates? Jerome? Never Jerome mind está ahí 25 atrás de la basis bambalina points. ahí, And then you go to job comprando openings, puts y to jobs, calls. Bramo, to your point. ¿Qué está Openings climbing comprando to a Jerome five-month high. Powell ahora And now mismo? we've got Esa es the la ratio of pregunta aquí unemployed del to millón de openings, which we know the dólares. chairman looks at, Yeah. pushing 2 again at Yeah, 1.9. 1.9, which is just Oye, pero ya shocking. lo bajé, You que know, Tom said se earlier, escucha, me we're hago ver minting loco, me jobs, tienen we're loco. making jobs Se a lot. escucha bien That's ahí, not really el how I would televisor phrase se tiene it. que We escuchar don't have más bajo workers. que mi Perhaps voz. we're losing Porque yo no workers voy a faster. gritar a And la this hora is que a estamos new traduciendo. structural O lo reality that bajamos is un poco really más causing o some lo dejamos distortions así. and difficulty understanding the Thank you for factors. bringing this up, because this is so important. We mentioned it with Professor Clardo, but Olivier Blanchard is there's Ahora huge escuchen al overarching coronel Sanders y factors here, escuchen a mí, which a ver si Diane se Swank escucha talked igual. about, is they just flat out can't find the workers. I Ahí think está that cool, defines déjalo, ok, fully dale, employed ya. America. Should we give Listo. Mohammed the final word? Who didn't Vale. join us today? Porque yo We can give tampoco voy a him the estar final word gritando now. aquí You después que know, I venga was Jerome here, so he Powell. said no. You know, that's all there is to it. Alarian had this to say Este on socio que Twitter. está hablando The es el Federal primo Reserve mío, mire, doesn't se seem to parece be y able to todo. overcome the financial conditions Es del paradox, equipo. with such conditions already looser than when the Este Fed es del started equipo its mío, hiking mira. cycle. Markets took virtually no time to shake off the initial Tiene negative price la action misma... due to the more hawkish language. Lisa, it's words versus Ahí action. estamos viendo And el that really podio is the verdict vacío, right listo now. para que Action trumps venga words, nuestro and the amigo market's going to look for the Jerome action, a and formar that's the problemas entirety of ahora. it. And yes, they're going to watch the A data, poner la but cosa ultimately, mala, déjame Fed ver Chair Jay cómo Powell can say whatever he podemos wants. I don't know what can get the market's attention right now. I got monitorear 6 porque voy seconds a because tener Powell's que always on time. Guess what? I'm going to go to the American verlo philosopher aquí. Neil Dutta. It's a pretty good economy. You saw what Neil said this And morning in then- that message to me. I'm sorry. Housing's picking up again. Global growth is picking up. The IMF. I've never seen an economist on Wall Street bring up an IMF forecast in the way that Neil has, but we'll let that one go. The IMF just revised up their growth forecast. Where is the evidence that the unemployment rate is going to go up that much? Right, Claims are plumbing new debts. We get claims tomorrow? Yeah. Tomorrow morning? Tomorrow morning, 8:30. 186,000 last week. We aren't seeing it in the claims. Vaya, we ahora aren't haciendo un seeing poquito it de in the job pullback desde los creation, but it's supposed to be 405, south of 100,000 pero creo for que va a para couple arriba, consecutive months in yo order to creo. get to the Vamos a ver, unemployment ahí rate. salió Chairman un aplauso para Powell Jerón, making un a like hiking para interest rate 25 Jerón. basis points. Here's the chairman of Ahora the sí lo Federal voy a tener Reserve. que alzar yo un poco de mi lado. Pues. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing. Está and we diciendo are strongly felicidades a committed todos to los bringing que inflation tomaron back los down calls to our en el 2% SPY. goal. Over the past year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full Sé que effects el of año our rapid pasado, tightening desde el so año far pasado están are yet to tomando be felt. una actitud bastante Even dura so, para we poder have more controlar work la política to do. monetaria del país y bajar la inflación. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve Por and supuesto, serves as the porque la bedrock of our estabilidad de economy. precios es parte de la Without price stability, responsabilidad de la the Reserva economy does Federal. not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve Y es a por eso que sustained si period la of labor estabilidad de market precios del conditions mercado that baja. benefit all. Es por eso que sin la estabilidad de precios no Today, no podemos the FOMC pues, raised our mejorar la policy economía. interest rate by 25 basis points. Está anunciando que se subieron los intereses 0.25%. In order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Y la idea es bajar la inflación al 2% con un tiempo, por supuesto, tenemos que poner un tiempito. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance for some time. Está diciendo que eso significa que tienen que mantener esa política monetaria restrictiva por algún tiempo todavía, y es por eso que el mercado ahora está metiendo para los 403, perdiendo básicamente todo el movimiento.
Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Está diciendo que los Consumer spending recientes appears to be expanding at a indicadores subdued dicen pace, que hemos in visto part un reflecting crecimiento tighter financial moderado conditions over the este past year. trimestre. Activity in the housing sector continues to weaken, largely reflecting higher mortgage rates. Las actividades en lo que Higher es las interest rates and casas y el slower real estate output está growth bajando por also los appear to be mortgages, weighing están bastante on business altos. fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor A market pesar remains del extremely tight, desaceleramiento with the en unemployment rate at a en el 50-year low, crecimiento, job el vacancies still desempleo very y el high, mercado laboral and wage continúa growth fuerte y elevated. el desempleo bajo, por supuesto. Job gains have been robust, with employment Dice rising que by an el average of crecimiento del trabajo ha sido bastante 247,000 jobs robusto per month over the last 3 y months. se han agregado algunos trabajos en los Although pasados the meses. pace of job gains has slowed over the course of the past Ahí year, están and poniendo nominal el wage growth yield, has de, shown por some cierto, están signs of poniendo aquí en la easing. pantalla en Bloomberg The el labor yield market de continues to los be out bonos of del Tesoro de balance. 2 años. Labor demand substantially exceeds the supply of available workers. Dice que la demanda de workforce trabajos participation rate has changed está little mucho más from a year alta ago. que pues la oferta. Inflation remains well above our Mucho más longer-run baja, goal of perdón. O sea, hay 2%. más trabajo Over que the 12 gente months ending in que quiere December, trabajar, básicamente. total PCE prices rose 5.0%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.4%. Dice que los Inflation data los received over precios the en el past core 3 PCE months subieron show a welcome 4% sin reduction in the contar, monthly por pace of supuesto, de la increases. comida y la energía. And while recent developments are Gasolina, encouraging, básicamente. we will need substantially more evidence to be confident that Uy, inflation esa es is on mala a para, mira, sustained eso que está downward diciendo path. Jerome, que acaba de decir que quiere que Despite tener un elevated poquito más de inflation, confianza the para longer-term ver inflation expectations appear to así mismo, remain well salvándose los anchored, mercados. Sí. as reflected in a broad range of Mira lo que surveys, dice Bloomberg. households, businesses, Powell and dice que forecasters, necesitamos as que well as measures seguir from restrictivos financial por markets. algún tiempo. But Para that's abajo el not grounds mercado. for complacency. Although inflation has moderated recently, it Dice que no remains podemos too estar high. complacidos The porque la longer the inflación current se está bout of poniendo bajo high control inflation porque continues, todavía sigue the alta. greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. Powell. The Fed's Vino a monetary darle policy duro a la actions bolsa are guided esta by vez, ¿no? our mandate to promote maximum employment and Arrancando stable cabeza, prices for the Jerón, American cero people. positivismo, mi hermano, My colleagues gracias. and I are acutely aware Coño. that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially Está for repitiendo those su least speech able de to meet the higher siempre, que la costs of inflación, essentials, que los precios like food, altos, que pues housing, and afecta a la transportation. economía y el poder adquisitivo de las We are highly personas, attentive to bla, the bla, bla, risks bla, that bla. inflation poses to both sides of our mandate. Vino con la And we're energía strongly committed positiva to en returning en inflation el to our trasero 2% Jerome Powell objective. hoy. La verdad es que vino con ganas de joder, vale. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal Aon helps the people and Anda, small businesses working hardest to salieron adapt los today comerciales de get the YouTube. support and protection they'll need tomorrow. No Aon is estamos in the bears business tampoco. of Ojo, el better aumento decisions. fue mucho menos que la vez pasada, 0.50%. 4.5 percentage points over the past year. Y bueno, pero sí se va a seguir aumentando, yo creo, en esa misma categoría, ¿no? 0.25%, por In lo que order estaba to diciendo attain a Powell stance antes of de que saliera monetary el policy comercial. that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% Ok. over time. Que él cree que la política tiene que We are seeing seguir the effect of our suficientemente policy actions on restrictiva, la demand política in the monetaria, most para interest-sensitive bajar la sectors of the inflación. Que ese economy, sigue particularly siendo el housing. enfoque, que no hay break, no hay It will break. take time, however, for the full effects of monetary Dice que restraint va a to be tomar realized, un tiempo antes especially que los on efectos inflation. de pues, In esta light of política cumulative restrictiva tightening of haga monetary un policy efecto and deseado the en la lags with inflación, which empieza a monetary bajar. policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 25 basis Está points volviendo a today, repetir que el continuing comité the step decidió down from subir los last year's intereses a rapid pace of 0.25%. increases. Shifting to a slower pace will better allow the committee to assess the economy's progress toward our goals, as we determine the extent Dice of que future bajar increases that los will be intereses en required un menor to grado, obtain a quiere decir, en vez de sufficiently 0.50 a restrictive 0.75, que ayuda a que el comité We will tome las continue to mejores make our decisiones decisions sin meeting by pues, meeting, subir taking demasiado los into intereses. account the totality of incoming Thank you, data Carlos. and their Gracias a implications Carlos, for the a todos los outlook que for están economic activity comentando and por ahí. inflation. Debe saber qué creen de lo que les voy diciendo. We have been taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Okay. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal. Nuevamente And to keep quiere bajar la longer-term inflación al inflation 2% y que esa es la expectations meta de la Reserva Federal ahora mismo sobre Reducing todas las demás inflation is cosas. likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Mala, Pablo, Restoring mala. price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Okay.
The historical record cautions strongly against prematurely Aviso cuando diga worsening algo que sea policy. diferente para no ser tan We will stay the repetitivo. course until the job is done. Y van a seguir el conclude, curso hasta que we se understand logre that la our inflación. actions Ha dicho affect eso como de communities, tres diferentes families, maneras, and pero businesses sí across the country. está diciendo, como sale aquí Everything we en el do is in headline, service to que our public mission. bajar el We at the aumento Fed will do es everything lo we can to correcto achieve para our poder maximum ver employment si se and está price stability progresando goals. o la Thank you. inflación I look está forward to your todavía questions. fuera de control. So, básicamente lo que están siguiendo subiendo los intereses a 0.25, pero están bajando el interés un poco a 0.25 para poder hacer un análisis correcto de si la economía tiene patas para ella seguir por ella sola y la inflación va a seguir bajando, y ya considerar si ya más en el futuro, quizás para el final del año, pueden empezar a bajar los intereses, o sea, bajar en vez de subir. ¿Ya me entendieron? Acuérdense que venimos de intereses de casi cero y ya estamos en 4.75. So it is important that overall financial conditions Por continue supuesto to que reflect the bajar policy la restraint that we're inflación putting in place va a in order tener to un bring efecto inflation en down el to mercado 2%. laboral, y eso And lo of estaba course, financial conversando Powell conditions have ahora. El tightened mercado very significantly empujando over ahora the sí past bien year. duro los I 406, would say that our focus is not on short-term bastante moves, but on accumulation. Ahora sustained sí ya la changes to gente broader como que está financial un poquito más conditions. calmado. And it is our judgment that we're not yet ¡Vamos, at a Spy! sufficiently restrictive policy stance. 410 en la that siguiente we área de expect ongoing resistencia hikes will fuerte. be El appropriate. SPY se ha comido Of course, many things toda la affect liquidez financial que tenía. conditions, not just our policy. I would just And we show will take into you, account overall financial conditions along with many other factors as pero we set policy. el mercado va para arriba bien duro, y toda la gente que estaban ahí acumulando para vender en algunas partes ahí en los 405, 406, 408, toda esa liquidez se perdió ahí. El mercado está subiendo los 410 bastante fuerte. Yo creo que ahí es donde tiene la siguiente resistencia. Va, pero que chifla, que chifla. Muy bien, muy bien. Vamos, ahora sí. Podemos, 412 es el punto donde quiero que se vea el SP500 para empezar a considerar ya un mercado alcista un poquito mejor. Las condiciones no están malas. El punto 25 era la situación ideal en este momento. Sabíamos que Jerome Powell no iba a venir y iba a decir que no iba a poner los intereses de nuevo para empezar a bajar, porque todavía la inflación está bastante alta. Vamos a ver qué le preguntan, Vamos a concentrarnos en eso. What you see is really in the goods sector, you see inflation now coming down because gente, dejen ese like, dejen ese like. Back to services and shortages have been abated. So you see that in the housing services sector, we expect inflation to continue moving up for a while, but then importante que mencionó que en el mercado de las casas la inflación va a seguir subiendo. Ahora mismo lo acaba de mencionar. En el mercado de lo que tiene que ver con el real estate vamos a ver un aumento mayor en los precios porque los mortgage rates están todavía altos. Recuerden que los Federal Fund Rates o las tasas de interés de la Reserva Federal afectan todos los préstamos bancarios, específicamente y de gran manera a los préstamos hipotecarios. O sea, la gente que quiere comprar casa, préstamos que reciben. Dice que en el mercado. Ahora sí, Powell. Muy buena respuesta. Powell está diciendo que en marzo van a evaluar mejor, pero que sí se siente un poco más confiado de que las cosas están viéndose bien. Eso el mercado lo ha asimilado bastante bien. Estamos jugando 407, 408. Wow. El SPY va que chifla para arriba para los 200, los 410 en el SPY ahora mismo. We saw the opposite in the December jolts this morning. Job openings actually rising. That also has coincided with slowdown in wage inflation. Do you believe that openings are an important indicator to be studying to understand where the labor market is and where wage inflation might be heading? So you're right about the data, of course. What we've seen average hourly earnings and now the employment cost index abating a little bit, still off of their Les digo highs cuando se habla algo diferente para no Europe, cansarme por but gusto, still porque at yo levels traductor sí no that soy. are fairly elevated. The job openings number in JOLTS has been quite volatile recently, and I did see that it moved back up this morning. I do think that it's probably an important indicator. The ratio, I guess, is back up to 1.9 job openings to unemployed people who are looking for work. So it's an indicator, but nonetheless, you're right. We do see wages moving down.
if you look across the rest of the labor market, you still see very high payroll job creation, and quits are still at an elevated level. So by many indicators. Dice que muchas empresas the job están market is still very poniendo strong. trabajos disponibles, pero es cierto que los salarios han bajado un poco. Recuérdense que como parte de la inflación, muchas empresas habían decidido aumentar un poco los sueldos para mejorar esa área, pero dice que los salarios han bajado un poco, o sea, que ha habido un poquito de... Still the best guidepost for the policy path forward, or does ongoing now mean more than 2 rate rises now? So you're right. At the December meeting, we all wrote down our best estimates of what we thought the ultimate level would be. Vamos para los 410. El SPY ahora está subiendo for and pushing. Ya les dije, los 410 es la área donde tenemos la resistencia. At the March meeting, we're going to update those assessments. We did not update them today. We did, however, continue to say that we believe ongoing rate hikes will be appropriate to attain a sufficiently restrictive stance of policy to bring inflation back down to 2%. We think we've covered a lot of ground, and financial conditions have certainly tightened. I would say we still think there's work to do there. We haven't made a decision on exactly where that will be. I think, we're going to be looking. Recuerden que, y lo digo porque la parte de Jerome Powell, obviamente, su trabajo es responder todas estas preguntas de una manera lo más diplomática posible y sin darle a la prensa el soundbite. El soundbite es esto que está saliendo donde dice breaking news, es básicamente es lo que ellos eligen poner en la pantalla de lo que está diciendo Jerome Powell. Su trabajo es no darle a la prensa demasiado en términos de información para que la prensa no asuma o interprete la información que le está dando de la manera como le da la gana a la prensa. Por eso tenemos que entenderlo. El trabajo de la prensa es sacarle esa información a Powell, el trabajo de Powell es no dárselo a la prensa. Esto es como un duelo. Es por eso que cada pregunta que le hagan influencia un poquito lo que él dice y el precio y la forma que lo diga también influencia muchísimo. No sé si estoy haciéndome entender ahí. Inflation springs back and we have to go back in, and now you really do worry about expectations getting unanchored and that kind of thing. This is a very difficult risk to manage. Whereas dice que está diciendo que el manejar la inflación es un riesgo que todavía es difícil de manejar porque obviamente si la inflación vuelve a empezar a subir porque ellos no están teniendo la política monetaria restrictiva suficiente, luego van a venir a decir, ¿no? de que la Reserva Federal básicamente no está haciendo el trabajo. Él no lo dijo en esas palabras, pero bueno, estoy dando la vuelta para traducir más rápido y poder escuchar también al mismo tiempo. Un poco difícil. A sector that represents 56% of the core inflation index where we don't see disinflation yet. So we don't see it. It's not Está hablando de un sector que no lo escuché, que dice que representa el 56% del housing is still running at 4% on a 6 and 12-month basis. Okay, so nothing happening there. In the other two sectors representing, less than 50%, you actually, I think, now have dice que en los no lo escuché exactamente, no sé si alguien lo escuchó, en uno de los sectores que representa el 56%, me imagino que tiene que ser el housing, o sea, las casas. En ese sector todavía hay una inflación bastante alta, entonces todavía no se puede contar con que la inflación va a bajar. El SPY ahora 408.50 y subiendo. O sea, él dijo que sí, está bajando en muchas categorías, pero en las categorías principales todavía la inflación no está totalmente bajo control. Ha habido desinflación, o no sé si la palabra en español es esa, disinflation es en inglés, alguien que me ayude. Pero en español, el mercado va más para arriba de lo que yo puedo actualizar. 409, la resistencia era 410, ¿se lo dije o no? 409.50, vamos rápido lo que yo puedo actualizar en carteles. Aquí estamos en los 410. Bienvenidos a los 410, bros and sis. So I'm wondering, why is that the case? And does it have more to do with uncertainty around the outlook or more to do with you not wanting to give a very overeager market a reason to get ahead of itself and overreact? Dura la pregunta esa, ya se las traduzco. Voy a pararlo. We can now say, I think, for the first Vale, lo voy a parar porque si no, no puedo explicar y hablar al mismo vez que es imposible.
So, el mercado está en 410. Este señor le acaba de preguntar a Powell básicamente que si las respuestas que él está tratando de dar, que son un poquito más conservadoras, son básicamente un motivo como que él lo está haciendo a propósito como para no darle al mercado una razón para estar optimistas demasiado temprano. O sea, para que el mercado no entre y se ponga demasiado optimista, demasiado rápido, ¿me entiendes? Recuérdense que se está tratando de controlar la inflación aquí y el gasto, ¿no? Entonces, obviamente, le metí una pregunta bastante fuerte. Se ve que hay experiencia en ese periodista. No sé, no sé de quién era, pero muy buen experto. Buen experto ahí, buena pregunta. It's a good question. Muchos de estos periodistas hacen unas preguntas media bobas. Esta fue una pregunta muy buena. Since the very beginning, and now here it is actually happening, and for the reasons we thought, it's supply chains, it's shortages, and it's demand Deflación. Gracias, Julián. towards services. So this is a good thing. But that's around a quarter of the PCE price index, core PCE price index. So the second sector is housing services. And that's el mercado está different things. And we, as I mentioned, with housing services, we expect, and other forecasters expect, that measured inflation will continue moving up for several months, but will then come down, assuming that new leases continue to be soft. And we do assume that. So we think that that's sort of in the pipeline. And we actually see disinflation in the goods sector, and we see it in the pipeline for two sectors that amount to a little less than half. Como les había dicho, desde aquí podría retroceder el SP500. Desde aquí, desde este lugar de los 410 debería retroceder. That disinflation process will be seen, we hope soon, in the core goods. And it is going down ahora un poquito. Vamos a ver si desde aquí retrocede. We don't see it yet. It's 7 or 8 different kinds of services. Not all of them are the same. And, we have a sense of what's going on in each of those different subsections. Probably the biggest part of it, probably 60%. Estoy esperando de que diga algo que me merite la pena como pues traducir, honestamente. No lo quiero traducir literal todo, porque honestamente no soy traductor tampoco. It's not going to be important. Many other factors will drive it. In any case, we don't see disinflation in that sector yet. And I think we need to see that. It's the majority of the core PCE index, which is the thing that we think is the best predictor of headline PCE, which is our mandate. So it's not that we're neither optimistic nor pessimistic. We're just telling you that we don't see inflation moving down yet in that large sector. I think we will fairly soon, but we don't see it yet. Until we do, I think we see ourselves, we got to be honest with ourselves. We see ourselves as having perhaps more persistent inflation in that sector, which will take longer to get down. And we're just going to have to complete the job. I mean, that's what we're here for. Básicamente digo que él no está ni pesimista ni optimista, pero como dijo, hay varios sectores importantes que están todavía, que no han empezado a mostrar deflación, como dice Julián, y que eso es importante para ellos poder estar un poco más optimistas, que básicamente ellos no están ni optimistas ni pesimistas, pero que en los sectores importantes todavía no se ha empezado a ver la reducción de la inflación y que todavía tiene mucho que ver, incluyendo el housing sector, ¿no? El sector de real estate, que es importante. La energía, la comida. So we've raised rates 4.5 percentage points, and we're talking about a couple of more rate hikes to get to that level. Dice que faltan posiblemente un par de aumentos más. O sea, estaríamos mirando la reunión de marzo y la siguiente reunión a lo mejor, y ya a partir de ahí van a empezar a relajarse. Debería pasar eso, ¿no? Él dijo que él está mirando a 2 o 3 aumentos más. The way we understand it is basically the 3 things that I've just gone through a couple times. And again, we don't see it affecting the services sector ex housing yet. But I mean, I think our assessment is that we're not yo creo que lo que están mirando estos el FOMC es que la inflación deje de afectar a es que es medio raro, obviamente, mano, hay que entender una parte importante aquí. Cuando suben las tasas de interés de la Reserva Federal, suben los mortgage rates. Entonces Powell está diciendo que no ve desinflación en el housing sector, pero o sea que carajo, claro que no lo va a ver si estamos subiendo los intereses. O sea, los préstamos bancarios son más altos. Todavía
did you or your colleagues discuss? Te voy a decir qué es lo que, the- te voy a decir the qué es lo que veo conditions detrás for de a todo esto. pause ¿Quieren saber lo que at veo this detrás de todo meeting, esto? this week? Un poquito más, déjame sacar esto un poco. Ok, yo voy a decir lo que veo detrás de todo esto, más allá de lo que están diciendo lo mismo con lo mismo al final. Lo que veo detrás de todo esto es esto, miren. ¿Qué pasó con la economía global? La economía global, aunque créanlo o no, está afectada bastante fuertemente, ¿no? Está afectada. Obviamente, ya les pongo a Powell de nuevo, si yo lo estoy aquí escuchando por el audífono. La economía global está afectada. Muchos inversores extranjeros sacaron dinero de sus países y lo metieron en inversiones en real estate aquí en los Estados Unidos. Mucha gente hizo eso desde la pandemia, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado de real estate está inflado. Hay una pequeña burbuja, no es algo serio, pero una pequeña burbuja en el mercado de inmobiliario. Esta es mi opinión, de nuevo. La Reserva Federal está mirando que a pesar de que han aumentado los mortgage rates, el mercado de real estate realmente no ha disminuido, no se ha desinflado como debería. Entonces, esa deflación, como dice mi boleño, la palabra el deflation, no me sabía la palabra en español. Ese deflation no ha pasado todavía en el mercado inmobiliario. Obviamente ellos están queriendo ver de que el rate hike es suficientemente grande como para que empiece a causar una disminución en el mercado inmobiliario. Sin eso, pues por supuesto la economía va a continuar un poco inestable. Lo que pasa es que, por el otro lado, esa inflación que estamos viendo en el mercado inmobiliario ha venido también de mucha inversión extranjera. En muchos otros países, incluyendo en Europa, la situación está mucho más mala. Entonces, el tema con el real estate en China, por ejemplo, es un tema que me viene a la mente ahora mismo. Mucha gente está sacando dinero de todos esos países, incluyendo China, Europa, etcétera, y metiéndolo aquí en Estados Unidos. La inversión para muchos de los inversores tradicionales más segura a largo plazo, o sea, un posicionamiento de 10 años más o menos, y en donde uno tiene el dinero más o menos invertido en un activo, es el real estate, y por supuesto. No solo eso, las propiedades rental income, o sea, han salido mucho, como mismo se infló el mercado cuando salieron pues, todos estos influencers a hablar de la bolsa de valores y demás, incluyéndome, pero bueno, la calidad es diferente, por supuesto, yo trato siempre de dar la mejor información. Pero bueno, o sea, antes lo mismo pasa con el mercado de real estate. Mucha gente está comprando propiedades pues, para comprar activos y generando rental income. Tanto así que ya prácticamente la renta cuesta tan cara porque las personas que trabajan, que tienen trabajos normales, no pueden comprar casas. Básicamente porque no les alcanza el billete. Pero entonces, donde tú deberías decir, ok, ya no hay nadie que compre casas, porque realmente no alcanza el dinero y no alcanza para mucha gente que tienen trabajos normales para poder comprar una casa por lo caro que están y por los precios tan altos y por los mortgage rates o la